Ahí. Bueno, Ahora sí sale. ¿qué va a ser? No soy un millennial, evidentemente. No, decíamos esto, ¿no? Como que lo que sí aporta la ecología, en este caso al estudio de la demografía humana, primero esto, ¿no? O sea, cómo se desarrollan teorías matemáticas que estudian la supervivencia o la mortalidad específica por clase de edad, y que ese estudio está relacionado principalmente con intereses del sistema financiero en cuanto al estudio de lo que en ese momento se llaman, y se siguen llamando seguro de vida, ¿no? Se desarrolla toda una rama de la matemática en ecología para poder determinar, o tener mayores aproximaciones de la dinámica poblacional. Y por otra parte, la ecología matemática, la matemática ecológica, como quieran llamarla, que tiene que ver mucho con, sobre todo con Lotka y Volterra, que son los grandes desarrolladores de modelos matemáticos en ecología. Se estudia sobre todo cómo crecen las poblaciones, ¿no? En qué velocidad crece, o con qué velocidad crecen las poblaciones. Entonces ahí es todo el desarrollo sobre las ecuaciones de modelos matemáticos para el crecimiento poblacional, ¿sí? Y qué es lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿no? Y bueno, eso se sustenta principalmente a partir de la elaboración de los censos, ¿no? Cuando vos podés sacar, en términos absolutos, cómo varió, ¿sí? Los tamaños poblacionales les permiten después construir las ecuaciones matemáticas. Pero dame un segundo, quiero sacar, que tengo el WhatsApp abierto acá, y no está siendo bueno. Ahí, ahora sí. ¿Estamos grabando? Sí. Vamos a compartir pantalla. Sí. Bien. Vamos a ampliar esto. Sí. Bueno. Y este estudio de la dinámica poblacional, decíamos, bueno, entre otros aspectos puede ser estudio abordado por lo que son las tablas de vida, seguir por cada clase de edad o tamaño, ¿sí? La suerte o el destino de esos individuos. Otra forma de interpretar es gráfica, ¿sí? Como por ejemplo las curvas de supervivencia, que toman los valores de la cantidad de individuos y su supervivencia para su construcción, y también esto lo de las pirámides poblacionales, entre otros aspectos. Después hay todo un desarrollo de la matemática posterior a los modelos de Lotka y Volterra, que tienen que ver con los modelos matriciales, ¿no? Que los modelos matriciales también toman como punto de partida las tablas de vida, que serían lo más importante, porque es la que proporciona mayor cantidad de datos, para su desarrollo, ¿no? Y combinan esto, ¿no? Información que tiene que ver con la supervivencia, la fertilidad que experimentan los individuos por cada clase de edad, o por cómo esté estructurada esa población, y lo que tienen las matrices, que son proyectivas, ¿sí? Nos permiten, de alguna manera, distinguir o cuantificar lo que va a ser el devenir de esa población en cuanto a su cantidad, ¿sí? Y ahí nosotros, en ecología, tenemos dos matrices principales, o dos conjuntos de matrices principales, porque después hay derivaciones de cada uno de estos tipos de modelos, que son la matriz de Leslie y la matriz de Lefkovich, ¿sí? Nosotros no vamos a profundizar en este cursado sobre las matrices, simplemente esto, decir, ¿no? Que la diferencia sustancial entre la matriz de Leslie y la matriz de Lefkovich tienen que ver en cómo estructuramos la población, el famoso X. El famoso X no está acá, sino, déjenme ver acá, no, acá. Esto. El X es esto, cómo yo estructuro mi población, cómo agrupo los individuos en características dentro de ese subgrupo más o menos Profe, homogéneo. Sí, no se ve lo que usted está... bueno, a ver. Acá.
Que la matriz de Leslie y de Leskovich se diferencian, ahora deben estar viendo, me imagino yo, principalmente Sí. en cómo yo estructuro o agrupo los individuos de mi población. Qué sé yo, en el caso de la planta de Flox-Drummondii, lo que se hace en el agrupamiento es por clase de edad, ¿sí? Y lo hacen en el intervalo de días. Sé de tal a tal día una clase de edad, de tal día a tal día otra clase de edad, porque bueno, hay un seguimiento muy pormenorizado sobre la especie, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ustedes van a un bosque nativo, un bosque mixto, es muy difícil saber la edad de los individuos que están dentro de ese bosque. Y además que son varias especies, saber las edades es muy difícil. Entonces lo que se hace es categorizar o agrupar a los individuos de las diferentes especies por clases de tamaño. Y por ejemplo, una herramienta que utiliza mucho la silvicultura, el manejo de bosque, etcétera, es agrupar los individuos en función del tamaño de la clase diamétrica o el diámetro de los individuos. Entonces uno puede decir que por debajo de los 5 centímetros de diámetro nosotros vamos a considerar todos esos individuos como renovales, como crías recién nacidas, por ejemplo, ¿no? Por entre 5 y 10, un juvenil 1, entre 10 y 20, otro juvenil, y así, ¿no? El diámetro del fuste nos da una idea, una aproximación de lo que sería una edad, ¿sí? Que está en este caso por clase de tamaño. En cambio, por ejemplo, en el caso de Cortipus bruneo, la langosta, nos pasaba esto, que se agrupa a los individuos por estadio, ¿sí? Un estadio dentro del ciclo vital de los insectos son los huevos, ¿sí? Son huevos, es un estadio. Lo que emergen de esos huevos, que en este caso se llama ninfa 1, otro estadio, otro subgrupo dentro de la agrupación. Y así. Y van mudando, ¿no? Van mudando los estadios fisiológicos que tiene, bueno, ninfa 2, ninfa 3, adulto, ¿sí? Y vos vas contando por cada estadio la cantidad de individuos que tenés, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si están viendo ahora la presentación, sí. Sí, sí, Bueno, profe. esa es, digamos, la diferencia sustancial entre los dos tipos, o entre los dos modelos matriciales, ¿no? Leslie agrupa por clase edad, entonces él dice, para poder construir estos modelos matriciales, necesitamos saber o conocer la edad de cada uno de los individuos que compone esta población, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, de los mamíferos, o también no solamente de mamíferos, en el caso de reptiles, en el caso de peces, se puede estimar la edad de su individuo con algún rasgo fisiológico o físico, ¿sí? La dentición, vieron que es una forma de determinar de alguna manera la edad. O sea, hay muchas técnicas nuevas, relativamente modernas, que permiten identificar la edad de de los individuos, ¿sí? Por el tamaño de la escama, por el peso del cristalino, por el tipo de dentición que tienen, ¿sí? Por la cantidad de sarro que se acumula en la dentición. Bueno, puede ser por la longitud de la cola, el grosor de los anillos, no sé. Hay un montón de técnicas que te permiten, ¿sí? Identificar la edad de los individuos, ¿no? Pero para Leslie eso, o sea, vos puedes hacer uso de esas técnicas para identificar la edad, pero él dice, nosotros tenemos que partir, uno de los supuestos es saber la edad de los individuos. Mientras que Leskovich dice, no, o sea, la matriz que él propone es agrupar por clase de edad o de tamaño. Por ejemplo, una de las plantas las puede agrupar para construir esto, ¿no? Para construir estas pirámides, por ejemplo, por clase de tamaño. Entonces, la edad 1 o la edad 0 van a ser los individuos que tengan entre 0,1 centímetro a 50 centímetros. Entonces vos vais, medís todo en un bosque, y todas las plantitas de esa especie en particular que vos querés estudiar, que caigan dentro de ese tamaño vertical, edad 1. Edad 2 de 0,50 y así a un metro. Y edad 3 de 1 a 2 y así, ¿sí? Vos vas agrupando por clase de tamaño y o estadio, ¿no?
que si estás trabajando con anfibios, bueno, en un momento serán los huevos, en otro momento serán estas larvas que son los renacuajillos, y después serán los adultos una vez que emergen o salen del agua hacia la superficie terrestre, ¿no? Y vos vas agrupando a estos individuos por estadio. ¿Se entiende? No le sabes la cantidad de días que tiene ese individuo, pero vos decís, bueno, este anuro ya perdió la cola y salió del agua y ya está conquistando la tierra. Bueno, esa es edad o clase de estadio final, como tú quieras. ¿Sí? Y acá hay una serie de supuestos para estos modelos matriciales, que después ya lo vamos a ver ahora en los modelos matemáticos más tradicionales de crecimiento poblacional, que todos los individuos son iguales, o sea que son equivalentes. ¿Qué quiere decir que sean equivalentes? Que cada uno de esos individuos que conforman esa población tienen exactamente la misma probabilidad de supervivencia y de reproducción. No hay diferencias entre individuos, ¿sí? Todos tienen la misma probabilidad de sobrevivir y todos tienen la misma probabilidad de reproducirse. Otro supuesto todavía con mayor error que el anterior es que los recursos son ilimitados, que no hay limitante de recursos. Y el otro supuesto es que cuando nosotros hablamos de tamaños poblacionales siempre estamos hablando de población de hembras. O sea, población de hembras entendidas como que la población son los individuos que tienen capacidad de reproducirse. Entonces se llama poblaciones de hembras partenogénicas. O sea, las poblaciones partenogénicas, las de hembras partenogénicas, son hembras que devienen en hembras, ¿sí? O individuos reproductores que devienen en otros individuos reproductores. No son tomados en cuenta dentro de las poblaciones biológicas para estos análisis aquellos individuos que no pueden dejar descendencia. Todos son individuos con probabilidad de dejar descendencia, y la descendencia que dejan también tiene la misma, no la misma probabilidad, pero también son individuos que tienen la capacidad de dejar, ¿sí? Otros descendientes con capacidad reproductora. ¿Se entiende? Esos son como los tres grandes supuestos. Bueno, y estos son los modelos, no lo vamos a ver ahora. Y estos, por ahí los pueden llegar a ver, que ya los vimos anteriormente, son los gráficos de los ciclos vitales que derivan de la interpretación de los modelos matemáticos, de los modelos matriciales, ¿sí? Y estas pelotas tienen que ver con el tamaño, la edad o el estadio de los individuos que conforman esa población. Y ahora sí, nosotros sí nos interesa más que ustedes desarrollen un poco una lectura, al menos rápida, de lo que son los modelos matemáticos de crecimiento poblacional. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Quieren que preguntar algo o avanzamos? Hasta ahí todo bien, profe. Bien. En los modelos matemáticos de crecimiento poblacional nosotros tenemos dos situaciones de punto de partida. Los modelos matemáticos pueden ser determinísticos o pueden ser estocásticos o probabilísticos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en lo determinístico, dado un conjunto de situaciones o puntos de partidas, o de asignar ciertos valores a las variables que nosotros metemos en el modelo, el resultado que va a arrojar ese modelo determinístico es un único resultado posible, ¿sí? No hay dudas sobre eso para el modelo determinístico. Si yo, ante una situación que yo podría caracterizar de temperatura ambiental de 25 grados centígrados, humedad relativa del 60%, no hay interacciones bióticas con otros organismos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y tengo 5, y el tiempo, la velocidad con que se reproduce es tanto, y el tiempo a considerar, el tiempo generacional es 5, yo voy a obtener en esa generación, o esta población va a tener 18 individuos. Y está, no hay discusión sobre eso, ¿sí? Ahora, en los modelos estocásticos probabilísticos, ¿sí? El resultado que arroja el modelo a partir de una serie de condiciones iniciales
donde además se respetan los supuestos también en ambos, el determinístico y estocástico, tienen su supuesto. El resultado que se arroja es un rango, o una nube, o probabilidades de resultados posibles, ¿sí? Entonces, a partir de esas condiciones de punto de partida, ustedes podrían decir en el tiempo G, en tiempo generacional G, el conjunto de individuos dentro de esa población puede estar entre este valor y este valor. ¿Se entiende? Nosotros, esos modelos estocásticos o probabilísticos que son mucho más complejos, y entendemos que son también un poco más próximos a la realidad, no son los que se desarrollan en este curso. ¿Sí? Básicamente, porque para el nivel del desarrollo de esos tipos de modelos, uno tiene que conocer con mayor profundidad la biología de la especie que está estudiando, ¿sí? Y se requieren de otros instrumentos para su estimación que no los tenemos, que tienen que ver con los software principalmente que se emplean, porque van, no me sale la interacción que le llaman, creo que así, van conjugando una serie de valores todo el tiempo. ¿Qué pasa si tengo acá así? Y lo va combinando con todas las variables y van variando, ¿no? Entonces los software que se emplean para esa interacción son bastante complejos y bueno, son muy fáciles de acceder. Entonces nosotros nos quedamos con el determinístico, que es al que podemos acceder. Dentro de ese modelo de crecimiento, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con situaciones de denso independencia y de denso dependencia. ¿Sí? Denso independiente van a ser aquellos modelos que no tienen o no guardan relación con la cantidad de individuos que componen la población. Es independiente. Más son o menos son, los modelos siguen funcionando. Mientras que los denso dependientes sí se ven afectados por la dinámica poblacional. ¿Sí? En la medida que aumenta o disminuyen los individuos que conforman la población, se afectan a estos modelos. Ambos tipos de modelos, ya sea denso independiente o denso dependiente, que acá la dependencia tiene mucho que ver con la disponibilidad de recursos. En los denso independiente, por ejemplo, los recursos son ilimitados, como decía el modelo matricial anteriormente, mientras que los denso dependientes, el recurso es limitado. ¿Sí? La gran diferencia entre uno y otro. Digo, tanto para los densos independientes como para los densos dependientes, nosotros vamos a tener crecimiento discreto y crecimiento continuo. El crecimiento discreto o continuo tiene que ver con la cantidad de veces durante el año que se pueden reproducir los organismos. ¿Sí? Los discretos decíamos que tienen un momento determinado, una época determinada del año en la cual se pueden reproducir, mientras que los continuos pueden tener eventos reproductivos en cualquier momento. ¿Sí? En ejemplo, los perros, los gatos, nosotros, etc. ¿Sí? Mientras que el crecimiento discreto, por ahí hay muchas plantas, esto que decíamos, el ceibo, el cebi, las plantas, los árboles que suelen tener una época determinada del año donde se reproducen. Y dentro de, esto es todo anidado, ¿no? Dentro de este tipo de crecimiento, discreto o continuo, también pueden estar involucradas especies semélparas o especies iteróparas. ¿Sí? Semélparas que tenían un solo evento reproductivo a lo largo de su ciclo vital, iteróparas que tenían más de un evento reproductivo en su ciclo vital. ¿Sí? Ese sería el anidamiento. Semélparas y iteróparas van a haber especies discretas, semélparas y iteróparas, y van a haber especies continuas, semélparas y iteróparas. Van a haber modelos denso independientes que tengan especies de crecimiento discreto y o continuo, y semélpara y iterópara en cada una de esas situaciones. Lo mismo con denso independiente. ¿Sí? Este es, por ejemplo, un ejemplo de, por ejemplo, Melilotus albas, sería una especie de crecimiento discreto y semélpara. ¿Sí? Esta sería de crecimiento discreto, el apacho, por ejemplo, pero iterópara. ¿Sí? Se reproduce más en una época del año. Este es continuo iterópara y este es continuo discreto. ¿Sí? Y ahí vamos a algunos supuestos básicos y elementales de los modelos de crecimiento poblacional denso independiente. ¿Sí? Los supuestos del modelo es que, y esto también va a ser común en todos los modelos que vamos a ver ahora, es que
lo que se toma en cuenta para estudiar la dinámica o cómo evolucionan las poblaciones en cuanto a su tamaño, ¿sí? Es que no se ven afectados por los procesos migratorios. Eso es un supuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto la inmigración como la inmigración se equilibran, siendo la natalidad y la mortalidad los únicos que determinan el crecimiento y el tamaño poblacional. Que se equilibran quiere decir, no quiere decir que se anula, en el sentido de que no hay flujo migratorio. Lo que quiere decir es que lo que ingresa es igual a lo que sale. Ese es el supuesto, ¿sí? ¿Pueden experimentar migración? Sí. Pero la migración siempre y cuando, desde el punto de vista del modelo matemático, tome o define que lo que entra es igual a lo que sale. Salen 10 individuos, entran 10 individuos. Por eso es que se equilibra. Entonces, anulado ese atributo primario de los modelos de la población, lo que queda para estudiar son la natalidad y la mortalidad, ¿sí? Como únicos determinantes de la dinámica. Todos los individuos son equivalentes, ¿sí? Otra vez, al igual que los modelos matriciales, tenemos este supuesto. O sea, que todos los individuos que están dentro de esa población objeto de estudio tienen exactamente la misma probabilidad de sobrevivir y tienen exactamente la misma probabilidad de reproducirse. ¿En la realidad sucede eso? No. Pero para los modelos, sí. Ahora, de nuevo, el supuesto de que todos los individuos que nosotros estamos estudiando esa población tienen capacidad de devenir en otros individuos que también tendrán la misma capacidad de devenir en otros individuos y así sucesivamente. Eso en algún momento de la biología se llamó poblaciones compuestas por hembras partenogénicas, ¿sí? Hembras que devienen en hembras, ¿sí? Y los recursos, y esta es la diferencia con el otro modelo que vamos a ver más adelante, son ilimitados. Entonces, si los recursos son ilimitados, o sea, no hay restricción por alimentos, ¿sí? Lo único que va a determinar la capacidad de cómo crece y decrece la población va a estar dada por la cantidad de individuos que nacen y la cantidad que mueren. Y acá, los modelos densos independientes también son entendidos como los modelos exponenciales, ¿sí? Y suelen estar muy asociados, muy vinculados a las poblaciones de microorganismos principalmente, ¿no? Que son bacterias, el virus, coronavirus. Bueno, modelo de crecimiento poblacional de ese tipo de organismos es casi exponencial, ¿sí? Porque tiene una alta velocidad y tasa de reproducción principalmente, ¿sí? Y ahí, y bueno, esto, ¿no? Los virus se multiplican todo el tiempo, no es que, o sea, son continuos, o sea, todo el tiempo se están reproduciendo. Y ahí lo que va a diferenciar, quiero ver si está acá, bueno, no está acá. Por ahí en los gráficos es que el crecimiento continuo tiene una línea, la curva es una línea continua, justamente, mientras que los crecimientos discretos suelen ser como puntos, como saltaciones, como escalonado. Acá un punto, sube otro punto, sube otro punto, así, ¿sí? Esa es la diferencia que te dan los gráficos como para poder interpretar si son generaciones discretas o continuas. Entonces, si son discretos y continuos, también varía mucho la fórmula que se emplea para estimar el tamaño poblacional. Cuando son discretas, esto que tienen reproducción por pulsos, ¿sí? Se habla de delta del tamaño poblacional, o sea, el delta de n, ¿sí? O sea, el delta de n está dada por las diferencias, ¿no? Sobre el delta de t, o sea, el tiempo que transcurre entre una estimación y la otra, va a ser igual a la tasa neta, que es R sub 0, que proviene de la sumatoria, ¿se acuerdan? Cuando ustedes, bueno, no sé si se acuerdan, porque lo vieron hace 2 semanas, no sé si lo repasaron, las tablas de vida, donde ustedes tenían la sumatoria del L de X, que era la supervivencia por cada clase de edad o tamaño, ¿sí? Por el M de X, que era la fecundidad específica por esa clase de edad o tamaño. Bueno, la sumatoria del L de X por el M de X me da la tasa neta, y es R sub 0, la R grande con el 0 chiquito, ¿sí?
por el tamaño poblacional en el tiempo t, ¿sí? O sea, integrando proviene esta ecuación. O sea que el tamaño poblacional, o sea el nt, en un tiempo más 1, ¿sí? A futuro va a ser igual a la velocidad con que se reproduce esa población por el tamaño que tiene esa población en ese momento, ¿sí? Tamaño poblacional en tiempo t, la tasa neta de reproducción, ¿sí? También puede ser empleada tasa finita, no lo tienen acá, pero en vez de usar R, lo único que se hace es usar lambda, pero el concepto biológico, ecológico es exactamente el mismo, solamente que en vez de R sub 0 va lambda, y por N de T, y en generaciones continuas ya se trabaja con diferenciales. Son ecuaciones diferenciales. Por esto, justamente por la continuidad temporal que lo otorga. Y hoy ellos hablan, obviamente, del diferencial de n sobre el diferencial de t, siempre esta relación tamaño, unidad de tiempo, va a ser igual, ya no es la tasa neta, sino la tasa intrínseca o instantánea de crecimiento poblacional, en este caso simbolizada con una letra R chiquita, ¿sí? O minúscula, por el tamaño poblacional. Derivando esa ecuación, lo que nosotros vamos a tener es que el tamaño poblacional, o sea el n de t, va a ser igual al tamaño poblacional original, en el tiempo inicial, por la base de los logaritmos neperianos, elevado a la R, que es la tasa, por el tiempo transcurrido entre una medición y el otro. ¿Sí? O sea, el tamaño poblacional va a ser igual al tamaño de la población inicial, por la base de los logaritmos, base logarítmica, elevada a R por T, a la tasa por el tiempo. ¿Sí? Que acá únicamente era la ecuación está dada por la tasa y el tiempo, y el tamaño. ¿Sí? Son diferentes ecuaciones justamente en función de si son poblaciones discretas o si son poblaciones continuas. Generaciones discretas o generaciones continuas. Y algunos aspectos a tener en cuenta de estos modelos denso independientes son los valores que asumen las tasas. Ya sea la tasa neta para generaciones discretas, ya sea la tasa instantánea o continua para generaciones continuas. ¿Sí? O sea, ya sea R sub 0 o lambda, o ya sea R chiquita. En el caso de R sub 0, el valor que nos interesa saber es si asume el valor de 1. Si la tasa que nosotros con la que estamos trabajando es igual a 1, las poblaciones se van a mantener constantes en función del tiempo. La población que tiene 50 individuos, al inicio va a tener 50 individuos al final. Si la tasa es menor a 1, esa población va a empezar a decrecer. Va a iniciar con 50 individuos, y en función del tiempo considerado, va a ir decreciendo en su tamaño hasta probablemente extinguirse localmente. Mientras si la tasa es mayor a 1, la población crece, ¿sí? En función del tiempo. Van a empezar una población con 50 individuos, y a medida que pase el tiempo, como esa tasa se mantiene constante y el número de individuos aumenta, va a ir creciendo exponencialmente. En la tasa instantánea, el valor ya no es 0, es 1. El valor ya no es 1, perdón, es 0. Entonces, la misma deducción. Si se mantiene la tasa en valor de 0, la población se mantiene constante. Si es negativo, o sea, menor a 0, la población decrece. Y si es positivo, mayor a 0, la población crece y crece de manera exponencial. Una es discreta, la otra es continua. ¿Sí? El otro modelo es el denso dependiente. ¿Sí? O los modelos que dependen de la densidad. ¿Sí? Y nuevamente esos modelos tienen una serie de supuestos. ¿Sí? Los supuestos hay tres que se mantienen, que son transversales, se mantienen los diferentes modelos, que tiene que ver esto, ¿no? Con que tanto lo que determina el tamaño poblacional son la natalidad y la mortalidad, o sea, la inmigración y la emigración se equilibran, se anulan los procesos migratorios, que todos los individuos son equivalentes porque tienen la misma probabilidad de sobrevivir y de reproducirse, y
que los individuos que conforman una población están compuestos por hembras partenogénicas. Luego, los supuestos que no son iguales al modelo denso independiente son dos. En los densos dependientes hablamos de que los recursos son limitados, o sea, eso le otorga un grado mayor de realismo a la situación, y que el tamaño de la población afecta, ¿sí? En la medida que crece, en este caso, el tamaño de la población afecta la tasa de crecimiento per cápita. Y que esa función es una función lineal, simple y negativa. ¿Qué quiere decir esto? En la medida en que más individuos contenga esa población, las tasas de crecimiento, o sea, las tasas reproductivas, van reduciendo su número, ¿sí? Si el R sub 0 era mayor a 1 para que la población crezca, recuerden, no se mantiene constante, no sé, supónganse que el valor es 2,5 de partida. No es que a lo largo de toda esta curva, desde 1 a 5 va a ser 2,5 el R sub 0, sino que a medida que vaya creciendo, esa tasa va disminuyendo, ¿sí? Varía. Y estos son como los intervalos que uno por ahí puede interpretar, entre 1 y 2, 2 y 3, entre 4 y 5, bueno, estos son las velocidades también, a la medida que entre 1 y 2 y 2 y 3, hay un crecimiento geométrico y exponencial de la población, mientras que entre 3 y 4, donde está ese punto de inflexión, justamente las tasas bajan, se ven disminuidas, y entre 4 y 5 se mantiene relativamente constante. Eso es lo que espera el modelo, ¿no? O sea, las velocidades de crecimiento son mayores entre 1 y 3 y menores entre 3 y 5. Y donde se experimenta la mayor velocidad entre 2 y 3. Ahí, en esa instancia gráfica, es donde la población estaría creciendo en mayor velocidad. Que implica que la población esté creciendo en mayor velocidad, se está reproduciendo en mayor número. ¿Sí? Y nuevamente, generaciones discretas y generaciones continuas. Generaciones discretas trabajamos con la tasa neta, generaciones continuas trabajamos con la tasa instantánea o intrínseca. Y acá, nuevo, de delta DN sobre delta T va a ser igual a la tasa neta por el tamaño poblacional por este factor de K menos N sobre K. En las generaciones continuas es delta DN sobre delta de T, ¿sí? Diferencial del tamaño poblacional sobre diferencial del tiempo, por la tasa instantánea por N, lo mismo que la otra, por este factor K menos N sobre K. Y acá es la cuestión en los modelos de este denso dependiente. K se traduce biológicamente como capacidad de carga, ¿sí? La capacidad de carga la vamos a entender nosotros, a partir de ahora en adelante, y en todas las materias que ustedes lo aborden, como el máximo número de individuos que puede sostener un ambiente, ¿sí? En función de las condiciones y recursos que este ambiente tiene. O sea, lo que se ve ahí con K es que los ambientes tienen un límite, ¿sí? Y que esos límites está dado en de qué individuo estamos hablando y qué recurso tiene ese ambiente para otorgar esa población. ¿Sí? No podemos meter 10.000 o 1.000.000 o 500 millones, ¿sí? De vacas en un potrero de 5 hectáreas, porque entendemos que cada una vaca necesita, entre comillas, 1 hectárea para completar su ciclo vital. Entonces, si tenemos un potrero de 5 hectáreas, no podemos poner más de 5 vacas. ¿Sí? Si ponemos más de 5 vacas, esa población experimenta decrecimiento. Esa es la capacidad de carga, el máximo número de individuos que puede sostener un ambiente. Entonces, la secuencia lógica es K menos N, ¿sí? Sobre K. Si K asume un valor de 1, esto se anula, queda 1. O si K es próximo a 0, perdón, si K es próximo a 0, se anula. Y queda N. ¿Sí? Entonces ahí es cuando las poblaciones pueden experimentar un crecimiento cuasi exponencial. Porque hay un bajo número de individuos en ese ambiente, en ese sistema. Ahora, ustedes tienen que hacer ese análisis, háganlo matemáticamente. ¿Qué pasa cuando K
tiende a 0, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando K tiende a N? Cuando K tiende a N, ¿qué pasa? Esto menos esto se hace 0, ¿sí? Y cualquier número multiplicado por 0, ¿cuánto da? 0. Entonces, si esto da 0, quiere decir que no está experimentando un crecimiento poblacional. Estamos acá. ¿Se entiende? Porque acá el tamaño poblacional en 5 es muy parecido a esta línea punteada que quiere decir K. ¿Me explico? Cuando K tiende a N. Ahora, cuando K tiende a 0, K se anula y me queda N. ¿Sí? Y la población que estoy estudiando está en esta situación, está creciendo. ¿Sí? Y después una variante de los modelos de denso dependiente es el retraso temporal. Y el retraso temporal es entendido como el tiempo generacional que transcurre en relación promedio entre generaciones. Eso tiene que ver con la biología de cada especie, y acá lo van a ver como n de t menos t, ¿sí? En factor este factor es conocido en los modelos matemáticos como factor denso depresor, ¿sí? Y lo que viene a traducir ese factor denso depresor, que es lo que vamos a ver en la otra clase, ahora después de terminar esta, es la competencia a nivel intraespecífico. Ese es el realismo que tiene ese modelo, que toma en cuenta de que hay una competencia por los recursos entre individuos, en este caso de la misma especie. Los recursos no son ilimitados. Así que bueno, ahora corto, deme 3 minutos para que grabe en mi computadora y le vuelvo a mandar un link. ¿Quiere? Así vemos el otro, pues, otra Bien, clase más. profe. Empezamos con un ida y vuelta de preguntas y después seguimos con la clase. Ahí le mando el link, déme un segundo. Bueno, profe. Muchas gracias, chicas.